El cuadro nos muestra a los componentes del aparato reproductor femenino, y son ellos los genitales internos, los genitales externos y las glándulas mamarias. Los genitales internos están constituidos por dos órganos bilaterales como son los ovarios y las trompas uterinas, y el resto son órganos únicos, caso del útero y la vagina. A los ovarios se les reconocen dos regiones: una corteza que es periférica de importancia funcional bajo el estímulo de las gonadotrofinas hipofisarias, folículo estimulante y luteinizante, con lo que cíclicamente estas gonadas producen los esteroides sexuales femeninos, estrógenos y progesterona, además de contar con una región interna o central, la médula ovárica, muy vascularizada. Las trompas uterinas se extienden entre el útero y el ovario correspondiente a cada lado y cuentan con 4 segmentos o regiones: el infundíbulo o pabellón cercano al ovario, que se abre a la cavidad peritoneal; la ampolla, que es su porción más extensa; el istmo, que es más estrecho y corto; y la porción intramural o intrauterina. Luego el útero, que cuenta con un cuerpo, que es su región más extensa, en cuya porción superior presenta un sector sobrelevado redondeado que llamamos fondo, y a nivel inferior, limitando con la vagina, una zona estrecha, el cuello uterino o cérvix. Se reconocerán entonces en ese cuello cérvix un endocérvix de epitelio simple cilíndrico, que al proyectarse dentro de la vagina formará un exocérvix de epitelio estratificado plano. Los genitales externos están representados por el vestíbulo vaginal o vestíbulo vulvar, por el monte de Venus, por los labios mayores y labios menores y por el clítoris, y finalmente las glándulas mamarias. Las características morfológico-funcionales del cuello o cérvix y de las glándulas mamarias serán tratados en la clase de aparato reproductor femenino segunda parte, debido a su importancia clínica, a la incidencia y frecuencia del cáncer de cuello y mama en la mujer y la importancia de su prevención y o diagnóstico temprano. Incluso se aplicará el estudio de los extendidos celulares o citología exfoliativa con la técnica de Papa Nicolau o sencillamente la técnica del PAP cérvico-vaginal, el que representa un instrumento diagnóstico valioso no solo para vulvovaginitis, es decir, para procesos de índole infecciosa, sino para estudiar la mucosa vaginal y cervical, incluso endometrial, en búsqueda de un cáncer. Las células germinales primordiales son células madres que se originan en la línea primitiva a partir de células epiblásticas que luego migran y se alojan entre las células endodérmicas del saco vitelino en las cercanías del perículo de fijación y continúan su movilización por el mesenterio dorsal, por la pared del intestino posterior y alcanzan a la cresta genital correspondiente. Las células germinales primordiales, también llamadas gonocitos, son células diploides, es decir, que tienen 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosómicos o somáticos y un par de ellos es sexual, XX, lo que induce a la gonada en estado indiferenciado a iniciar su desarrollo como ovario. Como ovogonias, madurarán a ovocitos primarios, representando el primer estadio evolutivo de las células sexuales femeninas, dando lugar al ovocito primario. Por lo tanto, la ovogénesis es la secuencia de fenómenos madurativos por los cuales las células germinales primordiales se convierten en ovocitos maduros u óvulos, proceso de maduración que se inicia antes del nacimiento. Todas las ovogonias crecen para formar ovocitos primarios, y cada ovocito primario se rodea de una capa de células epiteliales o foliculares planas, constituyendo folículos primordiales. Los ovocitos primarios inician en etapa fetal, es decir, antes del nacimiento, su primera meiosis, y como la profase de esta primer meiosis es larga, no termina hasta la adolescencia. Quedan detenidos en el periodo de dictioteno o diplonema, momento en que cada par de cromosomas apareados está
compartiendo e intercambiando información genética a nivel de sus quiasmas o sitios de entrecruzamiento. Los ovocitos primarios permanecen latentes en los folículos ováricos hasta la pubertad. Cuando un folículo madura, el ovocito que contiene aumenta de tamaño. Poco antes de la ovocitación, el ovocito primario, en el folículo secundario o antral avanzado, termina la primera meiosis y genera dos células. El ovocito secundario, quien recibe la casi totalidad del citoplasma y que tiene 23 cromosomas, es decir, número haploide, y el primer cuerpo polar, que es una célula pequeña con escaso citoplasma que rápidamente degenera. En el folículo maduro o terciario, también llamado folículo de De Graaf, el ovocito secundario avanza en su segunda meiosis y se detiene en la metafase. Así es liberado hacia el tercio externo de la trompa uterina correspondiente. Si es fecundado, dicho ovocito completará la segunda meiosis y liberará el segundo cuerpo polar. Por lo tanto, la primera división meiótica transcurre en la corteza ovárica durante la fase folicular del ciclo ovárico y la segunda división meiótica se inicia en la corteza ovárica un poco antes de la ovocitación y se completa en el tercio externo de la trompa uterina en caso de que ese ovocito secundario, detenido en la metafase de su segunda meiosis, sea fecundado. Los ovarios son estructuras pares de 3 centímetros de largo, 1,5 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Cada ovario está fijado a la superficie posterior del ligamento ancho del útero por un pliegue peritoneal llamado mesovario. Cada ovario en su polo superior o tuvárico está unido a la pared de la pelvis por el ligamento lumbovárico o suspensorio por donde transitan vasos y nervios ováricos. Cada ovario en su polo inferior o uterino está unido al útero por el ligamento ovárico. La microfotografía muestra un ovario cortado sagitalmente teñido con hematocilina y eosina y un aumento de 100 por, que deja ver periféricamente a su corteza señalada con la letra C, la cual muestra estructuras circulares al corte compatibles con diferentes momentos evolutivos de los folículos ováricos. Interna o centralmente su médula, la médula ovárica, identificada con la letra M, que se encuentra muy vascularizada. Microfotografía que muestra un corte de ovario donde se indican su corteza y su médula y se observa la presencia del mesovario, y a su derecha un fragmento de trompa uterina. Se encuentra esta microfotografía teñida con la técnica tricrómica de Mallory-Hassan y con un aumento de 200 por. El ovario está inervado por fibras sensitivas y autónomas del plexo ovárico. Lo irrigan las arterias ováricas, ramas de la aorta abdominal y las ramas ováricas de las arterias uterinas, que nacen estas últimas de las arterias ilíacas internas. Las venas acompañan en su trayecto a las arterias, forman el plexo venoso pampiniforme y luego salen por el hilio de la gonada formando la vena ovárica. Con respecto a los vasos linfáticos, siguen el trayecto de las arterias ováricas y drenan en los ganglios linfáticos paraaórticos en la región lumbar. Dibujo esquemático que involucra a 3 de los genitales internos y expresa la importancia funcional de los mismos. Por un lado, en la corteza de la gonada y durante el período de madurez sexual, el ciclo ovárico de 28 días promedio y sus dos fases. La fase folicular en los primeros 14 días y en la que bajo la influencia de la gonadotrofina hipofisaria folículo estimulante proliferan y maduran los folículos ováricos con la producción de estrógenos. En la mitad del ciclo, aproximadamente el día 14, el folículo terciario más capacitado expulsará hacia la trompa uterina un ovocito secundario detenido en la metafase de su segunda meiosis, influenciado por los niveles altos de estrógenos y por la hormona luteinizante. Y en los últimos 14 días, la fase luteínica, en la que habrá una transformación
del folículo roto mediante la luteinización de sus células tecales internas y de sus células de la granulosa, las cuales se diferencian en células productoras de esteroides y predominantemente producirán progesterona y algo de estrógenos. Se ha formado entonces el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Si el ovocito secundario, ubicado en el tercio externo de la trompa, es fecundado, se formará una nueva célula, el huevo o cigoto, que contará con el material genético aportado en un 50% por cada uno de sus progenitores. A lo largo de la trompa uterina se producirá la proliferación mitótica del cigoto, es la segmentación o clivaje, y las nuevas células se llamarán blastómeras, hasta conformar una mórula que ingresa a la cavidad uterina, siempre rodeada por la membrana pelúcida. Metabólicamente, la producción de líquido por parte de las blastómeras las desplaza y convierte a la mórula en blastocisto, provisto de una cavidad o blastocele rodeada por el trofoblasto. La membrana pelúcida sufrirá regresión horas antes de la implantación del blastocisto en el endometrio funcional de la región posterior de la pared del cuerpo uterino. Esta microfotografía también representa un corte sagital de un ovario. Es una vista panorámica con un aumento de 100 por y con una técnica tricrómica, la técnica de Mason. Se señalan la corteza con la letra C, la médula central o interna con la letra M, incluso se destaca el tamaño de un cuerpo lúteo y se observa el mesovario. Los folículos primordiales se agrupan en la región más externa de la corteza ovárica, por debajo de la capa de tejido conectivo fibroso que es la albuginia. Ya habitan la corteza ovárica desde la etapa fetal. Al momento de nacer son aproximadamente entre 800.000 a 1.000.000 y crecen independientemente del estímulo gonadotrófico. En la pubertad, ante el estímulo especialmente de la gonadotrofina hipofisaria folículo estimulante o FSH, son aproximadamente entre 400.000 a 500.000. Consiste el folículo primordial en un ovocito primario de aproximadamente 30 a 35 micrómetros de diámetro, detenido en la larga profase de su meiosis I, que es la verdaderamente reduccional, en el período de diplonema, que es el momento en el que los cromosomas apareados intercambian y comparten información genética a través de los quiasmas. Se encuentra el ovocito rodeado por una monocapa de células foliculares planas. 3 microfotografías con diferente aumento, pero con la técnica dicrómica de hematoxilina y osina para identificar folículos primordiales. A la derecha, un grupo de dichos folículos como un ramillete por dentro de la albuginia. Algunos de los ovocitos, por incidencia del corte, no dejan ver su núcleo. La etapa de crecimiento folicular se inicia con el folículo primario. El ovocito primario contenido por dicho folículo aumenta de tamaño y mide entre 50 a 80 micrómetros de diámetro. Sigue avanzando en su meiosis I. Las células foliculares que lo rodean crecen, aumentan su citoplasma, constituyendo una monocapa inicialmente de células cúbicas que se harán cilíndricas y se denomina en esta instancia folículo primario inicial. El folículo primario inicial mide en su totalidad de 100 a 150 micrómetros de diámetro. Cuando las células foliculares han alcanzado su grado máximo de crecimiento, es decir, de hipertrofia, comienzan a proliferar por mitosis, es decir, se hiperplasian, conformando varias capas de células foliculares, hasta 6 capas aproximadamente. En este momento estamos frente a un folículo primario avanzado. El estroma conectivo fibroso que rodea el folículo se organiza como la región tecal. Un dato muy importante en esta etapa es la presencia de una membrana muy acidófila producida por el ovocito y ubicada entre la membrana celular del ovocito y las células foliculares,
Se trata de la membrana pelúcida, de naturaleza glucoproteica. Ya hemos dicho en otras clases la importancia de esta membrana en caso de haber fecundación, porque persiste durante la segmentación y en la etapa de blastocisto persiste hasta horas antes de la implantación en el endometrio funcional. Tres microfotografías que muestran diferentes momentos evolutivos de folículos primarios. Las dos imágenes de la izquierda muestran dos folículos primarios iniciales, con epitelio folicular simple cilíndrico arriba y con epitelio folicular simple cúbico abajo. La microfotografía de la derecha corresponde a un folículo primario avanzado. En la pared folicular, las células han proliferado por mitosis y representan un epitelio estratificado de 3 a 6 capas aproximadamente, donde la capa celular más interna es contigua a la membrana pelúcida y la más alejada o externa apoya en una lámina basal muy gruesa. A partir de este momento, las células foliculares, que se disponen en varias capas, pasan a llamarse células de la granulosa, ya que su citoplasma está cargado de granulaciones que expresan la marcada actividad metabólica de estas células, relacionadas además entre sí mediante nexos o uniones de hendidura que les permiten intercambiar nutrientes y moléculas de información. El estroma conectivo, que perifolicularmente formaba inicialmente la región tecal, ya en este estadio avanzado reconoce dos zonas o regiones: la teca interna, que limita con la lámina basal gruesa, folicular, y que se presenta muy vascularizada y con células que se han diferenciado y adquirido características de sintetizadoras de esteroides, mientras que la teca externa, que limita con el estroma conectivo de la corteza ovárica, es rica en fibras colágenas y en fibras musculares lisas. Es en este estadio en el cual madura el ovocito primario. Microfotografía que muestra en la corteza ovárica a un folículo primario avanzado con un aumento de 600 por y teñido con la técnica tricrómica de Gomori. Se observa su pared con varias capas de células foliculares, ahora llamadas células de la granulosa, perifolicularmente las tecas. Se observan mejor los núcleos de las células tecales internas en la región inferior, con abundante presencia de capilares sanguíneos en los que la sangre se colorea en rojo. Las fibras colágenas de la teca externa sin límites precisos y el colágeno del resto del estroma ovárico se colorean en verde con el verde luz de esta técnica de coloración tricrómica. Con respecto a la síntesis de los esteroides sexuales ováricos y en particular de los estrógenos, como se observa en la imagen, las células de la teca interna solo tienen receptores de membrana para la hormona luteinizante o LH. En la síntesis de estos esteroides sexuales se desencadena una respuesta enzimática a partir del colesterol y se llega pasando por progesterona a la producción de un andrógeno como la androstenediona. Precisamente la progesterona es precursora de los andrógenos. Por carecer las células de la teca interna de actividad enzimática para la aromatasa o tener un accionar muy escaso, no se llegará a la producción de estradiol, que es el estrógeno más importante. En cambio, las células de la granulosa tienen en su superficie, además de receptores para LH, también receptores de superficie para la folículo estimulante o FSH, y es precisamente la folículo estimulante quien, unida a su receptor específico, estimula a las células de la granulosa a producir aromatasa y activa a la androstenediona a formar testosterona y su posterior transformación a estradiol, como lo muestra la imagen. Además, las células de la granulosa están intercomunicadas mediante nexos o uniones de hendidura, intercambiando nutrientes y moléculas de información. Con marcada actividad metabólica, almacenan sus productos de síntesis en sus gránulos citoplasmáticos, que son los que le confieren el nombre de células de la granulosa. Estas células
de la granulosa producen, es decir, sintetizan y secretan, en algún caso localmente y en otros casos al torrente circulatorio, productos tales como el OMI, que es el péptido inhibidor del crecimiento ovocítico, que es un péptido pequeño de 1 a 2 kilodalton de peso molecular, la activina, que es otro péptido pequeño que secretado al torrente sanguíneo estimula, activa a las gonadotrofinas hipofisarias, la inhibina, otro péptido de bajo peso molecular que volcado al torrente sanguíneo, en este caso inhibe a las gonadotrofinas hipofisarias, sintetiza aromatasa en respuesta al estímulo de la folículo estimulante, también produce localmente factores de crecimiento, produce el líquido folicular primario rico en ácido hialurónico y sintetiza sus receptores de superficie para las gonadotrofinas hipofisarias LH y FSH. El folículo secundario representa un estadio evolutivo más avanzado y se ubica más profundamente en la corteza. El ovocito completa la primera meiosis y en etapa avanzada este folículo contiene a un ovocito 2 u ovocito secundario que ha alcanzado su diámetro máximo de 125 micrámetros y deja de crecer. Responsable de esto último es el péptido OMI, es decir, el inhibidor de la maduración ovocítica producido por las células de la granulosa ante el estímulo de la folículo estimulante. La pared folicular presenta de 6 a 12 capas de células de la granulosa. Tempranamente comienzan a formarse gotitas de líquido entre las células de la granulosa. Este líquido folicular que se está formando es producto del metabolismo celular y rico en ácido hialurónico. Así el folículo secundario es inicial y mide 0,2 milímetros de diámetro. Las gotas y vesículas de líquido sufren coalescencia y se forma un antro o cavidad con mayor volumen de líquido folicular. Ahora se trata de un folículo secundario avanzado de 10 milímetros de diámetro aproximadamente. Con respecto a la organización tecal, las tecas interna y externa son bien notorias, están bien desarrolladas. Estamos observando 3 imágenes, 3 microfotografías de folículos secundarios o antrales. Las 2 imágenes de la izquierda con un aumento de 200 por, pero la que se encuentra arriba y a la izquierda con la técnica tricrómica de Gomori, donde se observa en color verde con el colorante verde luz identificado al estroma conectivo del ovario, de la corteza ovárica, y la imagen que se encuentra abajo y a la izquierda con la técnica clásica dicrómica de hematoxilina y eosina, mientras que la imagen que está a la derecha está con algo más de aumento, con un aumento de 400 por, pero con la técnica de hematoxilina y eosina. 2 microfotografías para observar los componentes de la pared de un folículo secundario o antral. Ambas teñidas con la técnica dicrómica de hematoxilina y eosina, pero con diferente aumento. Representa un campo más amplio y deja ver más componentes. La microfotografía de la izquierda que se encuentra con un aumento de 400 por, mientras que la microfotografía de la derecha, al estar con un aumento de 1000 por, muestra un campo más restringido pero con mayores detalles. Con respecto a la microfotografía de la izquierda, y yendo de izquierda a derecha, se señala en negro la presencia parcial del antro o cavidad conteniendo líquido folicular que en esta etapa es viscoso, muy rico en ácido hialurónico. Representado en azul con las letras C, G, la pared de ese folículo antral conformada por el epitelio o las células de la granulosa, varias capas de las mismas. En rojo con las letras TI,
una delgada banda que corresponde a las células secretoras de esteroides, a las células de la teca interna, que inician la síntesis de estrógenos, particularmente de estradiol, en asociación con las células de la granulosa. Luego, representado en verde, la capa tecal externa, que es más fibrosa. Y finalmente, bien a la derecha de esta microfotografía, en color marrón y con las letras S, representado parte del estroma conectivo perifolicular en la corteza ovárica. Si observamos la microfotografía de la derecha, campo más restringido y a mayor aumento, nos permite ver parte de la capa de las células de la granulosa. Aquí sí podemos señalar con las letras LB la lámina basal sobre la cual apoya este epitelio estratificado de la pared folicular, una lámina basal notoria que a su vez limita con la teca interna. En la teca interna se observan mejor los núcleos de las células tecales, esféricos, claros de cromatina laxa, e incluso se observa el corte en sentido oblicuo de un capilar sanguíneo identificado con las letras CS. Con respecto a la visualización en verde de la celularidad de la teca externa, los núcleos alargados e intensamente basófilos están identificando la presencia de miocitos lisos. Al folículo terciario también se lo llama folículo maduro o folículo de De Graaf. Algunos de ellos son seleccionados molecularmente, alrededor de 3, y uno será el que alcance el estado de folículo dominante por tener un mayor número de receptores de superficie para la hormona folículo estimulante. Ocupa todo el espesor de la corteza, ya que puede tener entre 10 a 15 milímetros de diámetro. Su gran cavidad contiene al líquido folicular secundario, que es más fluido, ya que en esta etapa procede del trasudado plasmático de los capilares sanguíneos de la teca interna. A mayor volumen del líquido, mayor tamaño del folículo y más fina la capa de células de la granulosa. Este folículo de gran tamaño está conteniendo un ovocito ubicado excéntricamente polarizado, precisamente por el volumen líquido, que es un ovocito 2 detenido en la metafase de su segunda meiosis, que mide 125 micrámetros de diámetro, tamaño que ya había adquirido en el estadio de folículo secundario. Está vinculado a la pared folicular por el disco prolígero o cúmulo óforo, que es un acúmulo de células de la granulosa que asoman a la cavidad. Las células del cúmulo óforo o disco prolígero que rodean a todo el ovocito forman la corona radiante que lo acompañará hacia la trompa uterina en el momento de la ovocitación. Las tecas son prominentes y en especial la teca interna presenta sus células cargadas de lípidos. Dos microfotografías que representan a folículos terciarios o folículos de De Graaf. Ambas con un aumento de 200 por, pero difieren en la técnica de tinción. La imagen de la izquierda, que se ve parcialmente al folículo, está teñida con la técnica tricrónica de Gomori, que deja ver en color verde el estroma conectivo de la corteza ovárica, mientras que la imagen de la derecha, donde se ve al folículo terciario completo, está con la técnica de tinción clásica dicrómica de hematoxilina y eosina. Una vista panorámica, un aumento bajo, para poder ver completo a un folículo que de por sí tiene un gran tamaño, porque recordemos, podía medir entre 10 a 15 milímetros de diámetro. Si este folículo terciario fuera el que
ha sido seleccionado molecularmente como folículo dominante por tener un mayor número de receptores de superficie para la folículo estimulante, o sea, el más activo, el que está destinado a hacer prosidencia en la superficie ovárica, el que está destinado a comprimir las capas de su pared, es decir, a presionar y comprimir la granulosa, las tecas, incluso la albuginia, a presionar los vasos sanguíneos de esa región que vamos a llamar estigma, provocando una isquemia, una detención de la circulación, una necrosis, lo cual motiva o facilita la ruptura a ese nivel de la superficie y del folículo para que pueda ser expulsado el ovocito secundario en metafase, acompañado por su membrana pelúcida y por la corona radiante rumbo al tercio externo de la trompa. Para que todo esto ocurra, se combinan una serie de acontecimientos. Primero que nada, influye mucho la presión ejercida por el volumen líquido. También la presencia de glucosaminoglucanos entre el ovocito, las células del disco prolígero y las células de la capa granulosa. También que se inicia una actividad proteolítica a través de enzimas como el activador del plasminógeno, la colagenasa, entre otras. Incluso la expulsión del ovocito está favorecida por la contracción de la musculatura lisa de la teca externa. En el folículo terciario o folículo de De Graaf, la capa de células de la granulosa tiene un espesor uniforme, salvo en la región próxima al ovocito. A ese nivel, las células de la granulosa forman un acúmulo o montículo, que es el disco prolígero o cúmulo o óforo que se proyecta dentro del antro y que en alguna medida mantiene anclado o vinculado al ovocito con la pared folicular. Las células del disco prolígero, que se encuentran inmediatamente alrededor del ovocito, permanecen con él después de la ovocitación y forman la corona radiante, que junto con la membrana pelúcida ubicada por dentro de ella, acompañan al ovocito 2 hacia la trompa uterina. Resumiendo, la ovocitación es la liberación del ovocito 2 en la mitad del ciclo ovárico. Para un ciclo ovárico promedio de 28 días sería aproximadamente el día 14, en que se produciría la ovocitación, que es un proceso mediado por hormonas. Por un lado, por la hormona luteinizante o LH, que es una gonadotrofina hipofisaria, y por los estrógenos, por el nivel elevado de estrógenos en sangre, producidos por las células de la teca interna y de las células de la granulosa. Ese ovocito 2, que se libera en la metafase de su segunda meiosis, acompañado por su membrana pelúcida y por la corona radiante, se dirige hacia la trompa uterina correspondiente para ubicarse en su tercio externo. Muy pocos de los folículos que inician su diferenciación en la corteza ovárica completan su maduración. La mayoría de ellos sufren atresia folicular, es decir, degeneran y desaparecen. En la atresia de los folículos primordiales y primarios pequeños es menos complejo. Los cambios comienzan por el ovocito primario, que reduce su tamaño y se degenera con mayor resistencia de la membrana pelúcida, que toma un aspecto irregular, como se observa en la microfotografía de la izquierda. En las células foliculares ocurre lo mismo y se produce la retracción del folículo atrésico y desaparece por acción de los macrófagos del estroma ovárico. En los folículos grandes en crecimiento, como son los folículos primarios avanzados, los secundarios y los terciarios, los cambios son más complejos y las células de la granulosa están destinadas a sufrir apoptosis, es decir, los cambios comienzan por la pared folicular. Cesan las mitosis de las células de la granulosa,
aumentan las enzimas hidrolíticas de estas células, la capa granulosa es invadida por neutrófilos y macrófagos, pero también es invadida por tejido conectivo vascularizado que procede de la teca externa. Las células de la granulosa se desprenden e invaden el antro folicular desordenándose, se hipertrofian las células de la teca interna, se colapsa el folículo y el antro es invadido por tejido conectivo. La membrana basal se separa de las células de la granulosa y de las células de la teca interna, recordemos que era notoria, y aumenta de espesor formando una capa hialina, ondulada, irregular, muy eosinófila, que recibe el nombre de membrana vítrea. En la microfotografía de la derecha se observan 3 membranas vítreas. Son características de los folículos en las etapas finales de la atresia. En la atresia folicular, la membrana pelúcida es resistente a las alteraciones autolíticas, se pliega y se colapsa. Y la membrana vítrea es característica de los folículos en las etapas finales de la atresia. Después de la ovocitación, el folículo colapsado se reorganiza para formar un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Las células de la granulosa y las células tecales internas forman pliegues profundos como consecuencia del colapso o retracción del folículo. En un comienzo y en la luz folicular, la presencia del sangrado de los capilares de la teca interna. Entonces se lo denomina cuerpo hemorrágico con un coágulo central, como lo muestra la microfotografía de la izquierda con un aumento de 100 pori con la técnica tricrómica de Mason. Luego este coágulo central será reemplazado por estroma conectivo. Las células sufren cambios morfológicos y se las denomina tecoluteínicas y granulosoluteínicas. Las células aumentan de tamaño y se cargan de inclusiones lipídicas, y así como también de la presencia del pigmento lipócromo, que es liposoluble y les da a las células en estado fresco un color amarillento. En la microfotografía de la derecha, también con un aumento de 100 por y con la técnica tricrómica de Mallory y Assam, uno de los cuerpos amarillos, el de mayor tamaño, está circunscrito por un círculo y en una etapa evolutiva más avanzada. El coágulo central se ha reabsorbido. Las células granulosoluteínicas se muestran más grandes, claras, numerosas y centrales. Las células tecoluteínicas son pequeñas, intensamente teñidas, en menor número y de ubicación periférica. Microfotografía que muestra la corteza ovárica y en ella la presencia de un cuerpo amarillo teñida con hematocilina y iosina y un aumento de 400 por, para señalar la presencia de las células granulosoluteínicas, que son las más numerosas, de aspecto poligonal, pálidas, con un núcleo esférico central, que son las que predominan y forman plegamientos, cordones celulares, y entre esos cordones plegados, la presencia de células más pequeñas, oscuras, que son las tecoluteínicas. Cuando no hay fecundación, se forma el cuerpo lúteo de la menstruación, y al declinar la secreción de progesterona y estrógenos, el cuerpo lúteo comienza a degenerar 10 a 12 días después de la ovocitación. Si en cambio hay fecundación, el cuerpo lúteo, que será el cuerpo lúteo del embarazo, se mantendrá activo hasta la formación de la placenta. La microfotografía de la derecha, con hematocilina y iosina y un aumento de 400 por, muestra un cuerpo lúteo y por encima de él la vista parcial de un folículo primario. Con respecto a la microfotografía de la izquierda, con hematocilina y iosina y un aumento de 100 por, muestra un cuerpo lúteo de tamaño considerable y la vista de su cápsula. El estroma o sostén del cuerpo lúteo está conformado por cápsula y por trabéculas conectivas que se desprenden de la cápsula y que en forma incompleta penetran en el interior de este cuerpo amarillo. Trabéculas y cápsula corresponden al conectivo
de la teca externa. Microfotografía de la corteza ovárica, teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 100 por. Para ver varios cuerpos lúteos o cuerpos amarillos, de los cuales uno de ellos está señalado con las letras CL. El resto de los mismos, muchos de ellos identificados con asteriscos en negro. Y la presencia de 2 folículos primarios. Arriba a la derecha, a la hora 1, un folículo primario avanzado. Hacia abajo, a la derecha, a la hora 4, un folículo primario inicial con una monocapa de células foliculares cúbicas. El resto es estroma conectivo interfolicular. El cuerpo lúteo de la menstruación o el cuerpo lúteo del embarazo, en cualquiera de ambos casos, degenera e involuciona lentamente. Las células disminuyen de tamaño, sufren autólisis, se comienza a acumular entre ellas un material hialino, es decir, se forma una cicatriz blanquecina, que es el cuerpo albicans, que se hace cada vez más profundo en la corteza ovárica y en varios meses desaparece. Una glándula intersticial surge de la teca interna del folículo atrésico. En los ovarios de mamíferos, los cordones de células tecoluteínicas no degeneran inmediatamente, sino que se fragmentan y se dispersan en el estroma ovárico, produciendo hormonas esteroideas, estrógenos. Se observan particularmente en aquellas especies que tienen muchas crías en cada parto, como rata, coneja, gata, etc. Estamos observando 2 microfotografías. La de la izquierda teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 400 por, y la de la derecha con una técnica tricrómica, la de Mason, y un aumento de 200 por. La imagen de la izquierda muestra exclusivamente el estroma de la corteza ovárica y circunscripto en rojo un cordón de células tecoluteínicas que están conformando una glándula intersticial. Mientras que en la microfotografía de la derecha, donde se ven parcialmente un folículo terciario y en forma completa un folículo secundario o antral, también circunscripto con un círculo en rojo, cordones de células tecoluteínicas que están conformando una glándula intersticial. Pero además, en el hilio del ovario humano están las células ciliares ováricas, asociadas con las estructuras vasculonerviosas. Aparentemente estas células responden a los cambios hormonales en el curso de un embarazo o en el comienzo de la menopausia. Son productoras de andrógenos y se asocian a tumores, es decir, pueden conformar tumores, pueden malignizarse. Por lo tanto, dichos tumores producirían cuadros de masculinización. Ambas microfotografías tienen como objetivo mostrar el corte de una trompa uterina o trompa de falopio, aunque con diferente técnica de tinción. La microfotografía de la izquierda presenta una técnica de tinción tricrómica, el Mallory-Hassan, con un aumento de 100 por, e incluso está mostrando parte del corte de un ovario. Mientras que la microfotografía de la derecha, teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 200 por, muestra el corte transversal exclusivamente de una trompa uterina o trompa de falopio. En ambas microfotografías se puede observar el importante plegamiento de su capa mucosa. Las trompas uterinas, en definitiva, o trompas de falopio, son órganos pares, tubulares, que se extienden desde el útero hasta el ovario correspondiente a cada lado. Alojan en su tercio externo al ovocito secundario, el cual, si es fecundado, se convertirá en huevo cigoto e iniciará su segmentación o clivaje, transitando por la trompa correspondiente hacia la cavidad uterina, a la que llega como mórula. Miden entre 10 a 12 centímetros de longitud y cuentan con 4 segmentos o regiones. El infundíbulo o pabellón cercano al ovario, que tiene forma de embudo, con su extremo distal que se abre a la cavidad peritoneal y presenta prolongaciones largas que llamaremos fimbrias, y su extremo proximal se continúa con la ampolla. La ampolla, que representa el segmento más largo,
porque son sus 2/3, y allí se produce la fecundación de aquel ovocito secundario que estaba detenido en la metafase de la segunda meiosis. Luego el istmo, contiguo al útero, que es el segmento medial corto, y finalmente la porción intramural o uterina de 1 centímetro de longitud que está dentro de la pared del útero y se abre a la cavidad. Cuenta la pared de las trompas uterinas con 3 capas: la mucosa, la muscular y la serosa. La mucosa se presenta plegada, aunque sus pliegues se acentúan más a nivel de la ampolla. Cuenta con un epitelio de revestimiento y por debajo de él un corion o lámina propia de tejido conectivo laxo. Con respecto al epitelio de revestimiento, es un epitelio simple cilíndrico, donde alternan células cilíndricas ciliadas y células cilíndricas no ciliadas. Las células cilíndricas ciliadas que responden a los estrógenos orientan su movimiento hacia la cavidad uterina. Las células cilíndricas no ciliadas, que son secretoras y secretan un líquido cargado de nutrientes, responden a la progesterona. Luego tenemos la capa muscular con una interna circular gruesa y una externa longitudinal delgada, de músculo liso sin límites precisos entre ambas. Y finalmente la capa serosa o peritoneo visceral, conformada por un mesotelio, que es un epitelio plano simple, y una capa delgada de tejido conectivo laxo. El útero recibe a la mórula, que se convertirá en blastocisto y se implantará en la región postero superior de su cuerpo. Está ubicado en la pelvis entre la vejiga y el recto. En la mujer nulípara, es decir, en la mujer que no ha tenido partos, pesa entre 30 a 40 gramos y mide 7 centímetros y medio de longitud, 5 centímetros de ancho en la parte superior y 2 centímetros y medio de espesor. Cuenta con 2 regiones, el cuerpo y el cuello o cérvix. El cuerpo es la región de mayor extensión, es convexo en la superficie posterior y su parte más alta y redondeada, a nivel de la desembocadura de las trompas uterinas, se denomina fondo uterino. El cuello o cérvix es su porción inferior, angosta, separada del cuerpo por un istmo. Su luz central o conducto endocervical presenta el orificio cervical interno, que se abre hacia la cavidad uterina, y el orificio cervical externo, que se abre a la luz vaginal. La pared uterina se compone de 3 capas: la mucosa o endometrio, la muscular o miometrio y la serosa o perimetrio. El endometrio o mucosa está revestido por un epitelio simple cilíndrico, donde se entremezclan células ciliadas con células secretoras. Debajo un corion o estroma endometrial muy celular, rico en sustancia fundamental y muy vascularizado, con la presencia de glándulas tubulares simples. Se le reconocen 2 estratos a ese endometrio: el estrato funcional, que responde cíclicamente al estímulo de los esteroides sexuales, estrógenos y progesterona, y el estrato basal, que no sufre cambios y que cíclicamente prolifera después de la fase menstrual para restituir ad integrum lo que se ha desprendido. El miometrio o capa de músculo liso es gruesa y está organizado en 3 estratos. El de mayor espesor es el medio, que está muy vascularizado. Por él transitan sus principales ramas arteriales y venosas, así como los linfáticos, por lo que a este estrato medio se lo denomina estrato vascular. Y luego tenemos la capa o cubierta más externa, que es la serosa peritoneal, llamada perimetrio. El dibujo esquemático nos permite recorrer desde el miometrio y luego el endometrio a través de su capa basal y su capa funcional, el recorrido de los vasos sanguíneos, de los vasos arteriales, del útero y su retorno venoso. Precisamente el útero está irrigado por la arteria uterina, que es rama de la ilíaca interna o hipogástrica, cuyas ramas transitan por el miometrio. En el miometrio, esta arteria ilíaca da las ramas arciformes, que forman arcos
de los cuales nacen las arterias radiales, que también están transitando por el miometrio. Esas arterias radiales van a dar a las arterias rectas que se encuentran recorriendo la basal del endometrio. Esas arterias rectas se continúan con las arterias espiraladas que están presentes en la basal del endometrio y en el límite de la basal con la funcional, continuándose con arteriolas que llevan su mismo nombre y que tienen sus mismas características en cuanto a su enrollamiento, las arteriolas espiraladas, presentes en la funcional del endometrio y que se vuelcan en un lecho capilar, el cual se vuelca a lagunas vasculares que se encuentran coloreadas en celeste, donde se inicia el retorno venoso. En el endometrio funcional, la fase menstrual comienza cuando declina la producción hormonal ovárica de estrógenos y de progesterona, y esto ocurre cuando degenera el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. La funcional del endometrio va a degenerar y se va a desprender o esfacelar como consecuencia de cambios en la irrigación, provocados por contracción de la musculatura lisa de las arteriolas espiraladas que producen sectores de hipoxemia. El tejido está isquémico, falto de oxigenación. Y la capa funcional se va a esfacelar, se va a desprender. Las glándulas dejan de secretar y el endometrio reduce su espesor en relación a que disminuye el edema del estroma. La fase menstrual dura entre 4 a 5 días y la hemorragia menstrual es promedio entre 30 a 50 mililitros. Esta capa funcional sangra por ruptura de los vasos y desprendimiento del epitelio de revestimiento y del epitelio glandular junto con el estroma conectivo. Persiste intacta sin modificaciones la capa basal, que es la que contiene estroma y contiene los fondos de las glándulas. En la imagen de la derecha, que está teñida con hematocilina y osina, se observan luces amplias e irregulares que corresponden a las glándulas. Glándulas que se encuentran con aspecto irregular en tirabuzón o serrucho, porque debemos recordar que una fase menstrual representa el desprendimiento de una funcional secretora. O sea, la fase menstrual es a continuación de una fase secretora. En el endometrio funcional, la fase proliferativa está regulada por los estrógenos. Prolifera el endometrio basal, que después de la menstruación solo es una capa delgada de estroma conectivo de aproximadamente 1 milímetro de espesor y que contiene los fondos de las glándulas y los segmentos proximales de las arterias espiraladas. Se restituyen las glándulas, se restituye el epitelio de revestimiento, el estroma conectivo prolifera con mayor producción de colágeno y de glucosaminoglucanos, se restablecen los vasos sanguíneos, por lo tanto la funcional ha proliferado y aumentado el espesor del endometrio. Las mitosis son frecuentes. En el endometrio funcional, la fase secretora está regulada por la progesterona y los cambios son notorios. El estroma conectivo se edematiza y el endometrio puede medir entre 5 a 6 milímetros de espesor. Las glándulas crecen, se cargan de secreción, sus células tienen abundante glucógeno, su luz es irregular en serrucho o en tirabuzón, por lo tanto la secreción mucoide de estas glándulas contiene sustancias nutritivas, entre ellas glucógeno, y las mitosis son infrecuentes. Nuevamente una microfotografía que muestra un endometrio secretor. Se señala su epitelio simple cilíndrico
a la izquierda con las letras EP. Lo restante y más extenso es el corion o estroma endometrial edematizado, con aumento de las células estromales conectivas y la presencia de líquido extracelular por mayor permeabilidad capilar. Glándulas aumentadas en número y tamaño, cargadas de secreción y de aspecto irregular. Se dice en serrucho o tirabuzón. Como dije anteriormente, este endometrio se encuentra bajo el estímulo o influencia de la progesterona producida por el cuerpo amarillo. Es un endometrio que se prepara para una posible nidación. Con respecto al cuello uterino o cérvix, la mucosa del cuello es diferente a la del resto del útero. Tiene de 2 a 3 milímetros de espesor, carece de arterias espiraladas, no se esfacela o desprende con la menstruación, pero contiene glándulas ramificadas grandes. Estas glándulas cervicales sufren cambios funcionales relacionados con el paso de los espermatozoides o según la fase del ciclo menstrual. Y bajo la influencia de las hormonas ováricas, en referencia a la cantidad y características del moco secretado, entre ellos también a la viscosidad de ese moco, que sería menor en la mitad del ciclo, facilitando así el paso de los espermatozoides. El conducto endocervical, es decir, la luz del cuello uterino, en todo su trayecto, es lo que denominamos endocérvix, provisto de un epitelio de revestimiento, continuación del endometrio uterino, que va a ser simple cilíndrico. Parte de ese cuello se proyecta dentro de la vagina y será la porción llamada exocérvix, con epitelio estratificado plano. Por lo tanto, la zona de transformación, que está por fuera del orificio cervical externo, está dada por un paso brusco entre el epitelio simple mucosecretor del endocérvix y el epitelio estratificado del exocérvix. Esa zona de transformación que requiere controles periódicos, ya que las células del cuello se exfolian hacia la vagina en forma constante y los extendidos de las mismas, con la técnica de coloración de Papa Nicolau, es decir, con el PAP, se realizan para detectar lesiones precancerosas, cáncer de cuello e infecciones. Las características más detalladas del cérvix y de la zona de transformación, así como el estudio de la citología exfoliativa y la técnica del PAP, serán desarrolladas en una clase especial que será la segunda parte de la histología del aparato reproductor femenino. La vagina es un órgano hueco único, un tubo fibromuscular que comunica los genitales internos, en particular el cuello uterino, con el medio externo. Se extiende precisamente desde el cuello uterino o cérvix hasta el vestíbulo vaginal o vestíbulo vulvar, que se encuentra entre ambos labios menores. Su orificio de entrada en mujeres vírgenes está ocluido por un repliegue de la mucosa de origen endodérmico, el himen. La pared vaginal cuenta con 3 capas: la mucosa, que cuenta con un epitelio de revestimiento estratificado plano no queratinizado, cuya lubricación va a depender de la secreción de mucosa de las glándulas cervicales. Debajo, subyacente al epitelio, un corion o lámina propia de tejido conectivo laxo que empuja al revestimiento epitelial conformando papilas. Obviamente esta lámina propia carece de glándulas. La capa intermedia es la capa muscular, que presenta 2 estratos de músculo liso, el interno circular y el externo o longitudinal, que es más grueso. Y finalmente la capa más externa es la adventicia, conformada por tejido conectivo, que es algo más denso en las cercanías, en el límite con la capa muscular, pero que en el resto se comporta como un tejido conectivo laxo. Microfotografía de un corte de vagina que toma o pasa por su capa mucosa. Está teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por. Se indica la extensión del epitelio con las letras EP.
Se trata de un revestimiento epitelial estratificado plano no queratinizado. Subyacente a él el corion o lámina propia, indicado con las letras LP de tejido conectivo que empuja el revestimiento epitelial conformando papilas. Se indica una de las 3 papilas que se ven en el corte. El resto de las capas, es decir, la muscular y la adventicia, no se ven porque, como ya lo he dicho, el corte solo toma la mucosa vaginal.